Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Como bien saben, o por lo menos solamente hasta esta semana, porque ahora pasamos oficialmente a cuarentena, comenzamos 15 minutos un poco más tarde siempre para permitir mi traslado interregional, por el tema de los controles, entre otras cosas, pero ahora ya no va a ser necesario por esta nueva cuarentena que parte el día de mañana. Es por esa razón, bueno, todo esto ahora que se agregó más gente, recuerde escribir presente en Google Classroom o si no puede quedar ausente por error, hágalo inmediatamente por favor. Y también la gente que falta todavía, escriba en el chat cómo se siente el día de hoy. Ya, por mientras sigo comentando entonces. Esto lo he hablado con todos mis cursos y también necesito que usted lo considere por favor y sobre todo que entienda que actualmente Curacaví está en una situación de extremada gravedad por el tema de los casos de COVID. Entonces le voy a pedir por favor que se cuide lo máximo posible. Cuarentena es cuarentena por alguna razón, porque significa un peligro obviamente salir a la calle o exponerse con gente desconocida. Usted no sabe con qué persona está interactuando la otra persona. Así que con mayor razón tengan mayor cuidado, por favor, y nos vemos a la vuelta, es decir, esto pues, no sé, mínimo va a durar 3 semanas por lo menos esta cuarentena oficial, así que obviamente le pido que tome los resguardos necesarios solamente para su protección y las personas que conoce, ¿bien? Así que cuidado con cualquier tipo de relación que usted pueda entablar fuera de su casa, porque de verdad Curacaví está en una situación extremadamente mala, entre comillas, por el tema del virus, ¿ya? Para eso solamente para que se cuide, ¿bien? Ya, entonces comienzo a leer la respuesta de las personas que faltaban. La gran mayoría me dice que se siente bien, más o menos, lo más pasable posible. Y por ahí me preguntan qué significa el 40% que aparece en la pizarra. Pues bien, es el nivel de exigencia con el que estamos trabajando por si acaso. Nosotros no estamos trabajando un 100% porque obviamente hay COVID, obviamente la situación cambió y estamos más estresados y estresadas por los nuevos sistemas educacionales, así que por eso que trabajamos solamente a un 40% y nada más. ¿Bien? Así que eso. Me alegro que aún así estén bien a pesar de todos estos avisos del tema de la cuarentena, entre otras cosas, así que me alegro por lo menos de eso. Ya, podemos empezar entonces. El día de hoy vamos a retomar la materia porque esta semana ya finalizó o está a punto de finalizar el día viernes la fecha límite de entrega de su trabajo de la lectura complementaria. Es decir, nuevamente, todavía quedan los últimos días, de hecho, un día con 20 y tantas horas para que usted pueda subir esa actividad. ¿Bien? Y nuevamente es el día viernes hasta las 1:20 de la tarde, así que tenga cuidado con la fecha límite. Y el grupo B va a tener tiempo extra el día de mañana. En la clase en vivo vamos a asignar la clase solamente para que usted pueda trabajar, ¿bien? Tal como pasó hoy día con el grupo A. Ya, entonces, como ahora estamos todos juntos y juntas, vamos a empezar a retomar la materia que estábamos trabajando. Vamos a empezar a trabajar con eso nuevamente, vamos a volver a la temática principal y vamos a dar por hecho que usted ya entendió obviamente la pauta, que aprovechó los tiempos disponibles dentro de mis propias clases y que ya está solamente a pequeños detalles de enviar ese trabajo final. ¿Bien? Ya, leo sus últimos comentarios entonces. Ya, por ahí me dicen, profe, en el Word de la evaluación del libro, ¿tiene que estar sí o sí las imágenes de lo subrayado? Si usted subrayó, tiene que adjuntar entonces esas imágenes para demostrar que es así y tener el puntaje. Si no adjunta absolutamente nada, ni siquiera apuntes o ni siquiera el material subrayado, claramente que no va a tener ese puntaje. Bien, que son 3 puntos. De todas maneras, cualquier tipo de duda que tengan sobre ese trabajo me lo hacen lo antes posible durante esta misma clase. ¿Bien? De todas maneras, el grupo B va a tener tiempo mañana para nuevamente resolver dudas y tener tiempo extra para trabajar. Ya, volvemos entonces. Estábamos hablando en esta unidad sobre los individuos y las estructuras sociales. Y finalmente, cómo existe todo un entramado detrás de cada individuo y detrás de cada sociedad y cultura que provocan que no trabajemos o que no nos comportemos con un 100% de libertad. Realmente hay toda una estructura social invisible, abstracta, pero que lamentablemente continuamente limitan nuestro quehacer y sobre todo nuestra cotidianidad. Bien, es por eso que
Les pregunto lo siguiente para que me respondan en el chat. De hecho, por ahí alguien me dice, sobre preguntas todavía del libro. Alguien me pregunta, profe, ¿cómo sé que mis apuntes del libro están bien? Ya, sus apuntes del libro no pueden estar mal porque obviamente usted está seleccionando información importante del libro. Estarían malos si usted mencionara cosas que no existieron o que no pasaron en el texto. Y obviamente yo lo notaría, en vez de que me está hablando de Aureliano Buendía, me estaría hablando de la Luli, me estaría hablando, no sé, de un cantante de reggaetón, y ahí me daría cuenta que sus apuntes están malos. Pero si sus apuntes colocan información del texto, no deberían por qué estar malos. ¿Bien? Ya. Eso como recordatorio por la pregunta que me enviaron por interno. Ya, seguimos entonces. Es por eso que yo les comenté sobre cierto personaje que está ahora en la pantalla, que se caracterizó por ser uno de los líderes de la propaganda y especialmente en los tiempos de Hitler, que provocó, gracias a la repetición constante, que toda una población, que toda una humanidad creyera en cierta forma en lo que estaba diciendo este personaje, a pesar de tener un mensaje altamente racista y sobre todo de discursos de odio. Y solamente a través de la propaganda, solamente a través de las herramientas institucionales, lograron casi apoderarse de todo el mundo, asesinando a miles, casi millones de personas. ¿Bien? Entonces, estas estructuras invisibles a veces escapan de nuestro poder. Obviamente es algo que puede significar un peligro y con mayor razón tenemos que hacerlo algo consciente. Así que respondan en el chat lo siguiente, según la pregunta que está en pantalla. ¿Cómo imaginas el mundo en 20 años más? Con todo lo que hemos visto sobre distopías, sobre apocalipsis, todo lo que hemos visto sobre problemáticas sociales, ¿cómo usted imagina el mundo en 20 años más? Con todo lo que hemos hablado hasta la fecha. ¿Se imagina un mundo mejor que el de ahora? ¿Se imagina un mundo más unido? ¿Se imagina un mundo en colapso, en crisis? Según lo que usted mismo y misma ha visto, los mismos estallidos sociales que también ha tenido que vivir o presenciar a través de redes sociales. Ya, espero ahí su respuesta. De hecho, lo que más me interesa de su respuesta es saber si usted tiene esperanza o no, más que otra cosa. Ya, comienzo a leer entonces. Ya, que el mundo obviamente va a estar del asco, dicen por ahí. También me dicen, si seguimos como vamos, ya no vamos a existir derechamente. Por los estallidos que han sucedido en muchos países, me gusta creer que ayude a que haya un avance para tener un mejor ambiente o vida. Ya, en cuarto medio todavía hay una persona que tiene esperanza, qué bueno. Por ahí también me dicen, en 20 años más vamos a estar sin humanos y el planeta reparado de todo lo que hicieron estos humanos. Me imagino un apocalipsis, también me dicen por ahí. Me imagino otra segunda persona con esperanza. Me imagino un mundo mejor porque ahora estamos con muchos conflictos y quizás podamos cambiar nuestras perspectivas. También me dicen por ahí, la verdad me lo imagino peor que ahora porque cada vez se están presentando más problemas en la población, aparte obviamente de las crisis que conlleva, por ejemplo, una pandemia. De hecho, no sé si usted sabía, pero ya hay una nueva pandemia. No sé si lo sabía. Gracias a unas gallinas también. Bueno, vaya preparándose porque esta no va a ser su última pandemia. Pero ahí también leo un mundo con múltiples crisis, pero que aprecia un nuevo nacer. Siento que depende de cómo vayamos avanzando, pero espero que estemos bien. Una generación entre pandemias. También me dicen por ahí, yo creo que siempre va a existir esta diferencia entre generaciones, lo que va a provocar que siempre existan discusiones por diferentes principios y pensamientos. La generación de ahora puede que la mejore. Y claro, tal como dicen por ahí, ya saben que existe una nueva pandemia que está dando vuelta por ahí, muy parecida a la gripe aviar. Y también me dicen por ahí, algo va a cambiar, para bien o para mal, habrá cambio y es inevitable, espero que sea uno bueno. Y capaz que ya estemos en guerra al inicio con esta pandemia, ni se imagina que realmente la guerra mundial ha estado pero a punto en constantes ocasiones, incluso el mismo 2020 estuvimos a punto de, y menos mal se detuvo
pero nuevamente usted se va a exponer a un mundo muy distinto y tal como decía su compañera por interno, el mundo va a cambiar, sea para bien o sea para mal, el mundo va a cambiar igual y se va a transformar igual. Miren, respecto a eso entonces, con mayor razón, yo tengo que entender cómo funciona todo, ¿cierto? Porque finalmente es mi vida la que está en peligro, más que otra cosa. En años anteriores, las generaciones no se preocupaban tanto de esto porque tenían muchas libertades aún, existía naturaleza todavía, existía incluso hasta agua potable o por lo menos los resguardos necesarios de que esa agua iba a durar una gran cantidad de tiempo. Son cosas que en la actualidad no existen derechamente y que están los peligros de aquí a menos de 5 años más, es decir, estoy hablando de aquí al 2025, de que realmente la crisis sea tan fuerte que va a generar una inmigración gigante, especialmente de países latinoamericanos, es decir, Chile en cualquier momento también comienza un proceso de inmigración hacia otros lugares. Piense solamente por la sequía y la falta de agua. Si yo le digo todas estas cosas, con mayor razón tenemos que entender cómo funciona el sistema y si esto se puede cambiar o no. Y sobre eso existieron muchos escritores y escritoras que crearon sus propias teorías y sobre todo imaginaron cómo podría ser este mundo futuro. Y creo que lamentablemente la gran mayoría la chuntó. Y este es el concepto que estamos trabajando ahora y que estamos retomando en esta clase y vamos a retomar nuevamente en desde la próxima semana, que voy a escribir ahora, y que corresponde al concepto de distopías. Porque a fin de cuentas, en vez lamentablemente de imaginar un mejor mundo, como también habían compañeras que lo decían, lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Sí o sí esta transformación va a significar un quiebre y va a significar destrucción de una u otra forma. Si esto va a terminar siendo algo bueno, vamos a tener que esperar ver, pero lamentablemente todo lo que se ha escrito en la literatura, gente que escribió hace más de 50 años, lo que iba a pasar en el 2021, por ejemplo, 2020, lamentablemente la achuntaron a todo, la gran mayoría. ¿Y a qué más me dicen sobre este tema? Me dicen por ahí, yo creo que tanta pandemia y tanto estar en la casa generará una mayor comunicación familiar y apoyo, ojalá sea así. También me dicen por ahí, siempre habrán pandemias si las industrias ganaderas tienen en tan malas condiciones a los animales, de hecho por eso se generan las pandemias en caso que el resto no supiera, y hay empresas que quizás ni tienen la certificación ni la higiene y después la gente se come eso. Y la verdad es que, si les soy sincera, existen muchos documentales al respecto y que comprueban que lo que está diciendo su compañera es cierto. Entonces, con mayor razón, entendamos lo que es el concepto de distopía y todo esto nosotros lo trabajamos en una clase anterior, pero muy a la rápida, muy como una introducción. Entonces el día de hoy vamos a parar un poco más para que usted entienda que esta es su realidad. Bien, a veces da miedo decirlo de esa forma, pero ¿sabe qué? Es mejor saberlo ahora intentar por lo menos pensar cómo cambiar las cosas que pillarme por sorpresa que el mundo se está acabando. Bien, así que enfrentemos mejor la realidad, esperemos lo mejor respecto al cambio que se venga después y vamos viendo las características de las distopías, pero ahora con mayor profundidad. Bien, usted me va diciendo en el chat, porque vamos a ir punto por punto, voy a colocar los numeritos al tiro, usted me va a decir en el chat si se ve la sociedad actual o no. Me refiero a nivel mundial y a nivel de nuestro país. ¿Bien? Y usted solamente en el chat, yo voy a decir el número y me va a responder si es un sí o si es un no. Bueno, ya. Entonces vamos a marcar acá para que se note más. Colorcito blanco. Entonces las opciones para que respondan en el chat es sí y no. Y en color blanco para que se note un poco más. Disculpe, soy muy libre, necesito que todo se vea bien. Ya, entonces, empezamos. Comienzo con mis preguntas. En las distopías, las personas están restringidas en su pensamiento y en su acción independiente, es decir, no pueden tomar decisiones libremente porque el gobierno las elige por ellas. Le pregunto entonces, ¿sí o no? ¿Se ve en la actualidad? ¿Se ve en el mundo? ¿Se ve en Chile? Ya, hay personas que me dicen que sí. Vamos con el próximo punto. El gobierno en control a menudo es opresivo. ¿Y a qué me refiero con opresivo?
que este gobierno es autoritario, tiene vigilancia constante sobre su gente, crea toques de queda, tiene control militar y suprime por lo tanto las libertades de la gente. ¿Eso usted lo puede ver a nivel mundial o nivel nacional? Responda en el chat con un sí o con un no. Usted puede responder que no si quiere, es decisión suya. Ya, veo que me están diciendo que sí. Seguimos con características de las distopías. Esto fue todo creado por escritores hace muchos años atrás, más de 100 años incluso. Entonces, imagina, estos realmente a algunos puntos se están cumpliendo. Ya, seguimos. Número 3. El escenario es a menudo futurista o es un universo ficticio. Bueno, en este tipo de literatura siempre se ve el mundo luego de una guerra masiva o una catástrofe. ¿Bien? Y esto ayuda a explicar entonces que la estructura de la sociedad se genera para justificar entonces este poder. Ya, en resumen entonces. De hecho por ahí me dicen, pero todos los gobiernos del mundo son así. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Recuerde que toda esta situación actual se está generando por una crisis. Y ahí también dice lo mismo. Este mundo, este universo de la literatura, en este caso de la realidad, se basa en una crisis. Entonces le pregunto abiertamente, ¿el gobierno a nivel mundial o nivel nacional ha justificado su control, su ser opresivo solamente por la crisis? Responda con un sí o responda con un no. ¿Se han justificado leyes, se han justificado restringir la libertad de las personas después de una crisis? Con la justificación de que van a controlar y van a solucionar la situación, que por eso la gente está en toque de queda, por ejemplo, que por eso va a existir vigilancia constante. Ya, y veo que muchas personas me colocaron que sí. Nuevamente estamos hablando a nivel mundial o nacional. Sigamos. Contiene elementos de extrema igualdad. Es decir, las personas se ven obligadas a ser muy similares o a cumplir las mismas reglas y expectativas que ha colocado ese gobierno. ¿Eso pasa en Chile o pasa en el mundo? ¿Hemos tenido que cumplir reglas generalizadas? ¿Cumplir con ciertos permisos para hacer ciertas cosas, por ejemplo? ¿Tener X tipo de vestimenta o de comportamiento? Ya. De hecho, y acá viene la gran preocupación, todo este control es un control que no hace solamente el gobierno, en este caso de esta literatura de distopía, sino que realmente lo hacen las personas. Son las personas las que venden a otras, las que venden a los supuestos traidores. ¿Bien? Así que ojo con ese detalle. Entonces el gobierno retrata a la sociedad como una utopía, es decir, utilizan propaganda y manipulación para engañar a la gente, para hacerle creer que las cosas están bien, que están funcionando. Nos dicen que está todo mejorando, siendo que no es así. Se dice que, por ejemplo, estamos en una situación de crisis extrema o de guerra, por ejemplo, para justificar ciertas leyes o actuares autoritarios. Ya, creo que se generó más dudas porque solamente 2 personas me dijeron que sí. Y número 3. Acá yo necesito que usted se concentre porque no me va a responder con un sí o con un no, sino que necesito que se dé cuenta de esto. Siempre en la literatura de distopía se nos va a presentar un personaje que lo entendió todo. Un personaje que se da cuenta de esta estructura y quiere liberar al resto de la gente. Claramente que va a tener todo en contra, porque luchar contra un gobierno autoritario realmente va a significar incluso hasta mi posible muerte. ¿Bien? Y le pregunto en este momento, ¿ha muerto gente por luchar? ¿Ha muerto gente por ir en contra de un gobierno totalitario? Digo a nivel mundial, en la actualidad o a nivel nacional. Nuevamente, usted toma su decisión, me puede decir no, me puede decir sí, solamente a nivel mundial o a nivel nacional. Ya, y veo que muchas personas me dicen entonces que sí, que lamentablemente ha fallecido gente por intentar liberar a otras personas. Ya, chiquillos y chiquillas, si usted superó más de 3 puntos diciendo sí, entonces ojo, porque estamos hablando que en la actualidad estamos en una distopía. Es decir, todo lo que estamos trabajando no es solamente literatura, es algo que usted tiene que saber para salvar entonces su propia vida por las circunstancias del mundo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo,
próxima semana que nos volvemos a ver, vamos a ver un nuevo ejemplo, porque nos estábamos trabajando solamente con 1984 y vamos a trabajar con otro texto más. ¿Bien? Ya, disculpen por tomarme estos minutos extras porque necesitaba terminarlo. No, obviamente no quiero que se deprima con esto. Nos vemos en otra sesión, que estén muy bien. Nos vemos pronto.